Bien, mientras están aguardando algunas resoluciones luego de las reuniones por videoconferencia que ayer mantuvo el gobernador, tanto con los equipos técnicos, con los asesores, con las entidades a las cuales le pidió asesoramiento, como después con intendentes y presidentes comunales frente a esta nueva y más agresiva segunda ola del COVID, han ocurrido algunas cosas también a nivel nacional, fundamentalmente declaraciones del presidente de la Nación, que como venimos diciendo y hemos venido escuchando, opiniones o respuestas a estas preguntas no han caído bien. Fundamentalmente dentro de toda la estructura del personal de salud, no solamente de Santa Fe, de todo el país, pero en Santa Fe, fundamentalmente los que son, no hemos sentido declaraciones de los otros gremios que agrupan a trabajadores que también están dentro del área de salud, ¿no? Como son ATE, UPCN, Sanidad, pero sí la que ha puesto el acento en estas declaraciones, dos declaraciones, ha sido la Asociación de Médicos de la República Argentina, seccional Santa Fe. ¿Cuáles han sido los puntos? El punto de aquella frase del presidente de la Nación, que el sistema de salud se relajó. Y el otro es este anuncio de un bono de 6.500 pesos por 3 meses para el personal de salud. Estamos en contacto con la secretaria general del gremio AMRA Santa Fe, la doctora Sandra Mayorana. Doctora, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. Vamos por parte, ¿no? Vamos a empezar por estas primeras declaraciones del presidente de la Nación de que el sistema de salud se relajó, que cayeron muy mal en todos lados, hasta en políticos del mismo partido. Absolutamente desafortunada, por no decir otra cosa, la frase. Quiero pensar que el presidente está bajo una presión muy grande y que por ahí pasan estas cosas que no se mide la forma en que uno dice las cosas. Esto generó mucho dolor en todos los que estamos en salud. No solo en los médicos, los profesionales, los no profesionales. Sentimos que no se valoriza realmente lo que nosotros estamos poniendo en juego. Nosotros no paramos nunca. Y le voy a hablar, ni siquiera voy a empezar hablando de la pandemia, le voy a hablar de más atrás. Nosotros estamos en un sistema de salud quebrado. Todos los inviernos en el pico estamos absolutamente desbordados y desesperados para poder dar la atención que requiere la gente. Eso se agudizó mucho con la pandemia. Pasamos momentos muy difíciles el año pasado cuando teníamos que atender sin elementos de bioseguridad porque no se conseguían, ante algo nuevo de que todos desconocíamos, a nivel mundial se desconocía, arriesgando nuestras vidas y la de nuestras familias, habiendo sido inclusive culpados socialmente. En muchos casos hubo médicos que hasta fueron presos porque se los culpó de la infección. Médicos y todo el personal, hubo gente que se tuvo que ir de su casa porque los vecinos le ponían carteles diciendo andate que nos pones en riesgo. Hubo que pasar toda esa pandemia. Cuando terminó la primera ola, que fue durísima y que hubo desborde a nivel salud, que muchas cosas no se saben, pero en muchos casos hubo que ver a quién se atendía primero y no había cama y no había dónde derivar y nos peleábamos entre nosotros para conseguir el lugar para el paciente que teníamos. Cuando pasó todo eso, ¿qué quedó? Quedó toda la gente que desde antes se venía tratando por otras patologías y que dejó de consultar por miedo y que muchos llegaron tarde. Y se siguió trabajando a destajo y sin parar. Y hoy se está con la segunda ola. Nosotros tenemos gente que hace un año que no ve a sus padres. Y hay familias enteras que han quedado sin su jefe o jefe de familia porque han fallecido trabajando o han quedado con una discapacidad. Hay gente que quedó con discapacidad que no se va a volver a recuperar. Hay gente que hoy está cursando por segunda vez el COVID.
por Sí. segunda vez, Sí, sí. que ha quedado con secuelas. Hay gente que tenemos con estrés postraumático como el que trae un soldado que viene de la guerra. O sea, tenemos un personal de salud hoy absolutamente diezmado. Nosotros acá, doctora, acá tenemos la terrible y drástica pérdida de 2 enfermeras de un mismo efector privado. Exacto, y eso es un dolor que realmente, o sea, ¿cómo se le repone a esa familia esa pérdida? Si bien nosotros sabemos que nuestra profesión tiene riesgo, yo escucho ahora un bono de 6.500 pesos. Ya tuvimos problema con el anterior de 5.000, que primero era para todo el mundo, después era para el que trabajaba donde había internación y donde no había internación no, o sea que se diferenció el personal de salud en de primera y de segunda, lo peleamos, tuvimos que renovar un montón, hubo gente que no cobró alguna de las cuotas, se cobraron No, tarde. porque inclusive recordemos, doctora, bueno, para cerrar Sí. este tema de estas desafortunadas frases del presidente, con respecto al bono, recordemos de que originalmente se había dicho que se le iba a dar a todo el personal de salud. Luego hubo una restricción que se le iba a dar únicamente al personal que había estado frente al COVID o en salas de COVID, cuando nosotros en una charla anterior con usted lo estuvimos dialogando. Cuando hay, por ejemplo, nosotros acá tenemos, además tenemos tres efectores separados del hospital, que son públicos, un centro, un dispensario general y 2 CAPS, donde había médicos, donde había enfermeros, donde había personal administrativo, que también estuvo recibiendo gente, también se estuvo exponiendo al virus, a la pandemia, y no recibió nada, o sea, quedaron completamente excluidos. Exactamente, exactamente. Es una injusticia total, total y absoluta. Y yo le voy a decir una cosa, acá hay que tomar otro tipo de medidas. Yo recién le dije que hay familias enteras que han perdido su jefe o jefa de familia, Sí. que murieron Sí. trabajando en la pandemia. Nadie planteó, y nosotros lo vamos a plantear como gremio, una pensión vitalicia digna para esas familias que perdieron a su padre o a su madre porque trabajaron para salvar vidas de otros ciudadanos. Una pensión para el que quedó con una discapacidad y no puede volver a trabajar. Esas son las cosas que tenemos que trabajar. Esos son los reconocimientos reales. Hoy un bono de 6.500 que van a hacer diferencia, que vamos a tener que renegar para que se pague, que no se lo van a querer pagar a todo el mundo, termina siendo no más que un changuito de supermercado, lamentablemente. Sí. Entonces más manoseo que otra cosa. Si bien la plata se necesita, acá lo que se necesita es un reconocimiento real. Primero, en protección del personal de salud, que no da más, porque realmente, y la mejor forma de protegerlo es haciendo que toda la gente se cuide para que no lleguemos a una situación extrema como la que estamos y que va a empeorar, y que tenemos menos recurso humano que en la ola anterior. Claro, se ha ido, lamentablemente, esa merma ha sido por lamentables pérdidas definitivas o porque ha pasado a tener, como usted decía, algún tipo de secuela permanente o porque ya directamente entra en personal de riesgo y tampoco, o sea, la merma ha sido importante y no hay reposición, es decir, hay una recarga sobre el personal que queda. Y aún el que queda, que entre comillas le digo está bien porque nadie está bien, está absolutamente agotado, no da más. No es lo mismo que usted tenga a alguien con toda su capacidad para trabajar que alguien al cual ya se lo exprimió y no da más. Entonces, el recurso humano que tenemos no hay forma de reponerlo, ni en cantidad ni en calidad, porque somos seres humanos y hay un límite. Y mientras todo el mundo se distendió y se relajó, ¿por qué pasó? El personal de salud nunca pudo hacerlo. Nunca tuvo descanso. Sí, no quiero ser injusto, doctora, y creo que compartirá también que en esa misma situación está el personal policial en todas sus facetas. Está, como nosotros decimos también acá, que recién ahora están haciendo vacunaciones para bomberos voluntarios, que estuvieron siempre, incluso hasta en los controles de los accesos a los pueblos.
Exactamente. Sí, El personal, por ejemplo, de empleados de supermercados y de farmacias que fueron habilitados estuvieron siempre. Incluso todavía hay algunos que por la edad tampoco han sido vacunados. Tal cual. Y son de alto riesgo. ¿Sí? De altísimo riesgo. Sí, sí. Sí. Acá hay que empezar a ser muy claros y empezar a poner las cosas en su lugar. Yo creo que más allá de si por allí no se cuenta con un reemplazo en el recurso humano, si por allí no se cuentan todavía con las vacunas, porque evidentemente no llegan y se está abasteciendo todo el mundo, y por allí es comprensible de que nosotros que estamos en la punta del globo, cayéndonos ya casi, tengamos menos, pero no obstante, bueno, ahora la buena que se va a fabricar acá en Argentina, qué sé yo, digo, tal vez por allí los recursos materiales, los recursos humanos, pero por lo menos no tirarle pálida y por lo menos darle algún aliento verbal, aunque sea, ¿no? Que el presidente no salga a decir, el sistema de salud se relajó, sino que salga a decir, estamos agradecidos al sistema de salud, estamos agradecidos a la policía, estamos agradecidos a los bomberos, estamos agradecidos a las farmacias. Tal cual. Y aparte te digo una cosa, para que la vacuna dé el efecto sanitario que tiene que dar, que es cortar la transmisión y frenar la pandemia, en el mejor de los casos, y consiguiendo todo lo que necesitamos, nos va a llevar más de un año. Sí. O sea que tenemos COVID para rato, y hay países que ya están con la tercera ola. Entonces yo creo que acá todos tenemos responsabilidad. Acá o salimos todos poniendo nuestro granito de arena y de solidaridad, o no salimos. Es muy importante que cada uno de nosotros, en el lugar en el que estamos, cada ciudadano, se cuide y cuide al resto. Es hora de dejar los egoísmos de lado, es hora de dejar todos los intereses políticos para llevar agua para el molino de quien sea. Acá hay que pensar en la vida y en la salud de la gente antes que los intereses personales o los intereses sectoriales. Es la única forma en la que vamos a poder salir adelante. Y el personal de salud, como todos los necesarios que usted me nombró, está harto de estas cosas. Está muy cansado cuando ve la televisión y ve las disputas y sabe que el que corre riesgo es él mientras los otros llevan agua para su molino, sean de donde sean, no distingo ni partido ni nada. Esto es una cuestión humana. Doctora, están complicadas, estábamos escuchando en estos días complicados, sobre todo en las grandes ciudades, sobre todo en la ciudad de Santa Fe, las camas no COVID, y que están en los efectores públicos y que están teniendo que recurrir a los privados, ¿es así? Sí. Usted piense que cuando el pico está en el AMBA, los 30 días lo tenemos acá en el sur de la provincia de Santa Fe y va ascendiendo. Y ya estamos con más de un 90% de ocupación. En cualquier momento desborde el sistema, ya sea por cama COVID o no COVID, y tenemos otra complicación. Normalmente, o cuando se habla de giro de cama quiere decir cuando usted internando y vamos a poner en terapia, que es lo más crítico. Normalmente un paciente en terapia, por la patología que sea, en promedio está 10 días. Bueno, el año pasado, en la primera hora por COVID, el paciente COVID promedio 20 días, o sea que era lo mismo que ocupara 2 camas. En este momento la gente que está llegando es más joven, tarda más de 20 días. Entonces, ese mismo paciente ocupa mucho más tiempo una cama y limita más el tiempo de liberación para que pueda internarse otro. ¿A dónde apunto? Tenemos que tratar de cuidarnos para que esto merme, porque tenerla la vamos a tener, la cantidad de enfermos lo vamos a tener, la cantidad de muertos también. Tratar de hacer las cosas como para que vayan llegando de a poco y se pueda atender a todo el mundo y no tengamos que elegir a quién se atiende y a quién no. Ese es el tema. Perdón. ¿Qué opina de estas nuevas medidas, entre comillas, que se están anunciando, que van a comenzar a regir luego de la reunión ayer por videoconferencia del gobernador con sus ministros y con asesores? Creo que que un poco estar al tanto de las mismas, ¿no? Y desde salud estamos pidiendo hace mucho tiempo, acá hay que proteger a la población, es lo que yo le acabo de decir.
tenemos que evitar elegir a quién vamos a atender y a quién no. Claro. O sea, es como si usted hoy viera 2 personas en el río ahogándose y se tira y tiene que elegir a cuál de las 2 salva. Esa va a ser la situación. Imagínense cómo queda un personal de salud después de tener que tomar una decisión así. De decir, salvo este y dejo morir al otro. Las medidas hay que tomarlas y hay que ir tomándolas de acuerdo a lo que va pasando, ir ajustando y aflojando entre lo sanitario y lo económico, porque la gente también tiene que comer. Pero, ¿por qué hay que tomar estas medidas? Porque lamentablemente no tenemos la responsabilidad social de habernos seguido cuidando todos como corresponde. Y tampoco se incentivó. Porque el relajamiento vino, pero vino también desde todo lo que se publicitó y demás, como ya llegó la vacuna estamos salvados. Claro, no es así. Claro. No que, es así. Bueno, que es un poco lo que les pasó a Chile, ¿no? Que creían que con todo un plan de vacunación completamente masivo, que lo ponían como, como ejemplo de Latinoamérica, pero se creyeron de que con la vacuna daba todo y tuvieron que cerrar Santiago y todo el distrito metropolitano. Exactamente. Esto no es mágico. Y lo único que tenemos concreto, real y efectivo es cuidarnos. Y eso depende de la responsabilidad personal de cada uno. Usted fíjese que en las estadísticas los mayores contagios no se dan en los lugares de trabajo. No es ahí donde se contagia la gente porque están las normas de bioseguridad. La gente se contagia, si usted me disculpa el término, cuando está de joda. Es ahí cuando se contagia. Y el otro problema de contagio muy importante es el transporte. ¿Por qué? Porque no tenemos el transporte suficiente para que la gente viaje con la ventilación y el distanciamiento necesario. Acá en Rosario, de 3 líneas de transporte hicieron una sola. O sea que la misma gente que trabajaba en 3 líneas porque se fundían, ahora viaja en una. Dígame, ¿cómo hacen para tener un distanciamiento y una ventilación? Es imposible. Imposible. Entonces tenemos que poner el foco en esas cosas. Doctora Sandra Mayorana, ¿qué opina usted sobre el tema de las clases? ¿Tiene que seguir como están ahora, con presenciales, con burbujas, cuidándose, o tenemos que volver a la virtualidad? Mire, yo le vuelvo a repetir lo del transporte. El problema más grave no es la burbuja en la escuela, que si bien hay escuelas que no tienen las condiciones, es el tema de la cantidad de gente circulando para ir y venir. Usted sabe que con la escolaridad uno tiene que llevar a sus hijos, sube un colectivo, hay transportes escolares. Yo creo que se tiene que ir regulando en cada lugar de acuerdo a cómo va epidemiológicamente el país. Nosotros sabemos que los chicos han perdido mucho y también sabemos que eso incrementó las diferencias, porque hay familias que no pudieron conectarse nunca. Ese chico no tuvo ningún contacto con la escuela. Es cierto. Sabemos que, o sea, que no es la misma la situación del que puede que el del que no puede. Yo cuando veo que en Capital Federal se armó toda esta movida, que son los que más acceso tienen a que sus hijos por vía virtual puedan tener clase, mucho más que el resto del país, me parece muy poco solidario. Y no es clase sí o clase no, esto es día a día, es un ajedrez. Acá hay que ir actuando, abriendo, cerrando y regulando de acuerdo a lo que pasa cada día. Y le vuelvo a decir, el tema más importante no es la burbuja, es el aumento de traslado de gente por las clases, en un sistema público que no está adecuado para enfrentar esto. Sí, bueno, en esos puntos, de alguna manera, las ciudades chicas del interior, las localidades más chicas, tenemos un poquito de ventaja, porque nuestros chicos o van en bicicleta o los llevan los padres o van caminando, ¿no es cierto? Bueno, acá en Rufino tenemos un transporte público donde se mantiene la distancia, pero es mucho más complicado en las ciudades grandes, evidentemente, ¿no? Por eso le digo cada lugar y cada situación. O sea, no es lo mismo la política que uno tiene que aplicar en Rufino, con esta realidad que usted me dice, el chico va a la escuela y irá con su barbijo en bicicleta al aire libre, que acá que tiene que subir a un colectivo donde hoy está viajando la gente parada y amuchada uno arriba de otro, que no se tendría que permitir. Claro.
Doctora, como siempre le agradezco muchísimo este diálogo y esta participación. Esperemos que nos empecemos a cuidar, sobre todo cuando uno ve, y acá también hemos tenido en estos días fiestas clandestinas que parecen que algunos por ahí no alcanzan a entender la cosa, que como decimos siempre, porque si yo me cuido solo, no te cuidas solo, porque cuando te enfermas te tienen que cuidar otros, y estás poniendo en riesgo a un montón de gente también. Totalmente. Muchas gracias a ustedes. Que tenga una agradable jornada, muy amable. La doctora Sandra Mayorana es secretaria general del Sindicato de Médicos de la provincia de Santa Fe.